Buenas tardes. Nos encontramos con Cristina Fernández Cubas, autora de novela, teatro y cuento, aunque bien es cierto que es en este último género que Cristina ha recibido los mayores reconocimientos, convirtiéndose, sin duda, en una de las voces más destacadas de la narrativa española. Bienvenida, Cristina. Gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a vosotros. En los cuentos Mi hermana Elba y los altillos del Brumal, el miedo nace con el descubrimiento del fin de la infancia. Esa etapa se vive siempre como un trauma. Háblanos un poco de eso. Bien, la adolescencia es un periodo de transición que no siempre es agradable para todo el mundo. Entonces, eso se debe a que pasamos de un mundo que ya tenemos configurado a otro nuevo que todavía está por configurar. Entonces, suele ser una etapa de indecisión, de indefinición. Y se nos hace dura, se nos hace difícil porque tenemos que dejar atrás la infancia, que es una etapa muy bella en la que somos capaces de soñar, incluso despiertos, y no vemos límites entre lo que es el juego y lo que es la realidad. Y al dejar eso atrás, no todo el mundo lo pasa bien en ese periodo que es la adolescencia. En varios de tus cuentos utilizas el elemento fantástico. ¿Qué es para ti el elemento fantástico? Bien, tengo que admitir que cuando empecé a escribir yo no tenía la intención de escribir nada fantástico, pero ahora ya admito que sí, que algunas de las cosas que yo he escrito pertenecen a ese género más fantástico de la literatura. Pero si te tengo que responder a qué es lo fantástico, yo te diría que es una situación que sin ser convocada aparece y interrumpe una situación de tranquilidad. Por las atmósferas claustrofóbicas e incluso macabras de tus obras, se ha llegado a decir que eres la Edgar Allan Poe de la literatura contemporánea española. ¿Tú llegarías a decir que te sientes en su piel? Bueno, en primer lugar, gracias por el cumplido, porque Poe es un gran escritor del cual yo admiro muchos de sus relatos. Y bien, yo no te diría que me sienta en su piel, yo no me siento en su piel, es mucho hablar eso, pero sí que te diría que quizás el origen de mi escritura es gracias a él, a Edgar Allan Poe. También sabemos que has viajado mucho. ¿Influye esa Cristina viajera en la Cristina escritora? Sí, sí que influye. De alguna manera lo que yo he visto en mis viajes queda reflejado en mis obras. Por ejemplo, en mi obra Cosas que ya no existen, puede verse se puede ver esa faceta viajera mía. Yo nunca hablo en concreto yo nunca doy nombres de los sitios que describo y si lo hago siempre los cambio, pero sí, esa parte viajera mía sí que se ve en mis obras. ¿Le guardas especial afecto a alguno de tus cuentos? La verdad es que sí, a mi hermana Elba. Es un cuento que marcó un antes y un después en mi vida y le guardo un especial cariño. ¿Y por qué ese buen recuerdo? Porque creo que es muy difícil explicar en un cuento esa evaporación de la infancia como intenté hacer yo en el mío. Al principio de la historia no conocemos muchas cosas de Elba, pero a medida que avanza y que conocemos más detalles, vemos como la protagonista deja atrás su niñez y se acerca a su adultez. Y creo que es una historia vital de la cual me siento bastante orgullosa. Mi hermana Elba y los altillos del Brumal es un conjunto de 8 historias que nos hablan de un mundo muy complejo e inexplicable. ¿Qué nos podrías decir de sus personajes? Te seré breve. En muchas ocasiones estos personajes se sienten confusos por la realidad e intentan conjurarla a través de las palabras y de los recuerdos. ¿Cuál es el motivo de tu reiterado uso de la narración en primera persona? Soy partidaria de este tipo de narración porque creo que contribuye a reforzar esa incertidumbre que encontramos en las historias. Sabemos que tu obra, Mi hermana Elba, topó con algunas trabas a la hora de ser publicada. ¿Qué consejo le darías a un primerizo escritor que intenta publicar su primera obra? Yo le diría que si está convencido de aquello en lo que está trabajando, que siguiera para adelante, porque así lo hice yo en su momento y bueno, me dio buen resultado. Y para terminar, una pregunta un tanto diferente. ¿Qué te gustaría que se recordara de ti dentro de 100 años? Bueno, en primer lugar me gustaría que se recordaran mis obras, en especial mi hermana Elba,
Y también me gustaría que los cuentistas me recordaran por mi insistencia en considerar el cuento como género literario, porque nosotros pensamos que el cuento no es el paso previo a la novela, sino que es un género literario en sí mismo. Bueno, Cristina, hasta aquí llega la entrevista. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti.